misericordia, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, te damos gracias, Señor, porque hemos estado con bien a pesar de que han habido dificultades en nuestra vida. Tú has estado ahí con nosotros, tú nos has acompañado, tú has estado siempre y nunca nos has dejado solos. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de cada una de nuestras situaciones. Tú tienes el control de cada una de los procesos que podemos estar pasando en este momento. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Y hoy venimos, Señor, a poner este tiempo en tus manos, dándote a ti como un servicio de agradecimiento a ti por lo que haces por nosotros. Te rogamos que seas tú tomando el control de la red, que tomes tú el control de mis pensamientos, que no sean mis pensamientos, de mi lengua y del corazón de cada uno de los hermanos, que haya paz, que haya tranquilidad, que el Señor pueda guardar el lugar donde ustedes estén para que puedan recibir la palabra, Señor, con toda la tranquilidad del mundo y que Él pueda hablar a sus corazones. Damos gracias por este tiempo y a ti sea siempre la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siempre es un gusto pues poder verles. Es un gusto poder continuar compartiendo con ustedes. Y vamos pues rápidamente, vamos a seguir con este proceso, esta enseñanza que hemos tenido de lo que son los tiempos de cambio. Tiempos de cambio en los cuales consideramos que ustedes saben que hemos comenzado a estudiar desde nuestra base allá por enero, segunda de Crónicas 7:13, de que hablábamos de que cuando hubiesen dificultades en la vida del pueblo de Dios, entonces si el pueblo venía y se humillaba y oraba y lo buscaba, o sea, había un cambio en su vida, algo Dios iba a responder. Entonces, el volverse nos estaba hablando de un tiempo de cambiar, de alejarnos de algunas costumbres y cosas que nosotros normalmente nos acomodamos a estar haciendo. Y si tenemos un tiempo para recapacitar, Dios va a enderezar nuestro camino y nos va a restaurar. Ese es el tiempo que estamos hablando y lo miramos en la figura de Rebeca. Rebeca es una, me gusta esa figura como la figura de la iglesia que se está preparando para un arrebatamiento, la cual debe seguir un proceso de madurez y parte de nosotros, muchos de nosotros estamos en este proceso de madurez en la cual es necesario que nos guíen hacia ese camino, nos guíen hacia un tiempo diferente de comunión con el Espíritu Santo. Entonces hablábamos de toda la conversión que tuvo también Felipe en ese proceso y ahí hemos estado. Hemos estado en este proceso. William compartió la clase anterior y usted recordará que no hemos pasado de la primera grada todavía. Estamos en esta parte de los cambios de atmósfera, porque muchas veces nosotros podemos estar estancados. Muchas veces no crecemos, no hay crecimiento en nuestras vidas, porque el ambiente en que estamos, nos acomodamos ya a ese ambiente y tenemos que salir por fuerza. Felipe estaba en un ambiente equivocado, en un ambiente difícil y para poder convertirse en un discípulo del Señor, él tuvo que dejar la atmósfera de donde él vivía. De igual manera, muchos de nosotros vamos a tener que para cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar esos ambientes espirituales que tenemos. Entonces, por eso que hemos estado estudiando esta serie que hemos llamado Tiempos de Cambio. Ahora, quiero comenzar aquí el tema. Usted sabe que hemos estudiado cómo el Señor Jesucristo llegó a ciertas ciudades. Entonces, mire que aquí, él viene en Mateo 4:12, dice que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum. Mire lo interesante de esto, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Pero aquí mire lo interesante de esto. Galilea de los gentiles. El verso 16, el pueblo asentado en tinieblas.
vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, interesante, porque era un pueblo asentado, ¿en dónde? En tinieblas. Era un pueblo que estaba bajo una región y una sombra de muerte. Pero llegó un tiempo hermoso, y eso es lo hermoso del evangelio, que a pesar de que hayan ambientes hostiles, va a llegar un momento en que una gran luz, mire, le resplandeció. Y muchos de nosotros necesitamos que haya una luz que nos resplandezca. Estamos viviendo en un mundo de mucha oscuridad. Y fíjese que me llamaba la atención cada una de las palabras que está ahí. Y dice que este pueblo estaba asentado. Y cuando habla de estar asentado es que no había un avance, no había un crecimiento. Ellos estaban sentados ahí. Mire, figurativamente permanecer, quedarse. Ellos residían en ese lugar, ellos habitaban ahí. Ellos estaban inmóviles. Había una firmeza, pero no la firmeza que todo cristiano debe tener, sino que había una firmeza a vivir en ese ambiente de oscuridad. Entonces, muchas veces nosotros vivimos así. Como humanos tenemos la facilidad para adaptarnos a ambientes que no son dignos de un hijo, que no son dignos de un cristiano. Entonces, mire, tenemos que seguir aprendiendo, porque cuando habla de oscuridad, dice que hay ausencia de luz. El mundo del mal, donde mora el pecado, morada de los espíritus malos, volverse ciego. Ahí habla el diccionario TUI, habla de maldad. Entonces, hermano, este ambiente de esta ciudad de Capernaum es como, yo la veo figura del mundo. El mundo en que nosotros vivimos, somos cristianos, estamos viviendo acá, sabemos que no pertenecemos al mundo, pero aquí hay ausencia de luz. Aquí mora el pecado, usted sabe todo lo que hay, y muchas veces eso provoca que la maldad que haya, la ausencia de luz, haga que uno pierda su visión, y los cristianos muchas veces hemos perdido nuestra visión espiritual. Entonces, para que haya un tiempo de cambio en nuestras vidas, es necesario que venga una luz, que venga esa gran luz, como dice ahí esa versión. Y cuando hablamos de eso, es algo que se tiene que brillar. Y yo esto lo veo como un tiempo hermoso, un tiempo diferente que va a vivir la iglesia, en la cual Dios se va a manifestar en nuestras vidas de una manera diferente. El Espíritu Santo va a venir con esa llenura a dar un tiempo de avivamiento. Porque muchos hemos perdido la visión espiritual, y estamos acomodados a vivir en ese ambiente difícil. Y cuando habla de esclarecer, dice que ahí llegó esa luz y esclareció en esa ciudad. Y todavía estoy en la introducción. Mire qué interesante, porque dice hacer levantarse, hacer salir. El diccionario TUI dice hacer nacer, producir, crecer. Entonces, ¿cómo lo aplico? Cuando estamos en este ambiente de Capernaum, no va a haber un crecimiento, no va a haber producción, no va a haber un crecimiento en nosotros, no vamos a poder levantarnos. Por eso hablaba de que estaban sentados. Pero esta luz, este tiempo de avivamiento de Dios, esta habilitación en los tiempos de Él, mire qué interesante, porque no dice que nosotros nos vamos a levantar, no dice que nosotros vamos a salir, no dice que nosotros vamos a hacer nacer otras cosas, o qué sé yo, nuevas esperanzas, nuevos sueños, sino que Él va a hacer. Entonces esto es hermoso porque es diferente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos luchado por vencer algo? Hemos luchado por salir de una comodidad, hemos luchado por hacer cosas diferentes, pero no hemos podido. Pero entonces viene un tiempo en el cual el Señor va aunque estemos viviendo en oscuridad, va a dar esa unción para poder levantarnos, salir de esas atmósferas negativas y poder ser productivos. Entonces, en base a esto,
este día quiero hablarle de cambiando la atmósfera de Capernaum. Y me gustaba esta portada del hermano Ariel, porque miraba a alguien en una silla de ruedas, pero que no se iba moviendo él solo, sino que alguien lo llevaba. Este es el tiempo que viene para la iglesia y nosotros debemos estar apercibidos para ello. Que cuando el Espíritu Santo dé una unción diferente en nuestras vidas, nosotros podamos tomarla, llenarla y permitir que Él nos lleve a otro tiempo. Ahora, ¿cómo entendemos esta atmósfera de Capernaum? ¿Cómo podemos salir de esa atmósfera? ¿Cómo podemos transformar esta atmósfera? Entonces, vayamos a la Biblia y estudiémosla. El primer punto lo encuentro en Mateo 5:8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Mire el verso 6 y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Entonces, la primer característica que vamos a encontrar en este ambiente de Capernaum es que hay paralíticos. ¿Quién es un paralítico? Alguien que no puede avanzar, alguien que no va a poder caminar con la facilidad que lo haría alguien que tuviese la habilidad para hacerlo o la facultad para hacerlo. Entonces, lo interesante aquí, usted conoce esta historia, el centurión tenía este criado, pero él llega y lo mira y él estaba postrado y esta versión dice que estaba gravemente atormentado. Otras versiones, como esta código real, dice Adoní, mi siervo personal ha caído en una terrible parálisis y está postrado en casa sufriendo un tormento horrible. La Nueva Traducción Viviente dice, Señor, mire, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Pero la Hahnemann dice, Señor, el niño o niña mío está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estudiémoslo de esta manera. Tenemos un criado. Este criado está postrado. Este criado es un paralítico. Este criado está atormentado. Este criado, cuando habla de atormentado, también dice que está sufriendo. Tiene dolores, tiene padecimientos. Ahora, este criado está fungiendo como sirviente, como asistente del centurión, pero él es un muchacho, es un niño. Entonces, mire, la condición en que él está es de sirviente, la posición que tiene de sirviente, pero la edad, lo que me llamaba la atención a mí es que la edad, la madurez de él no es mucha. Porque cuando usted comienza a estudiar esa palabra, habla que está en la edad que no ha llegado a la pubertad todavía. Pero este joven ya tiene responsabilidades. Entonces, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar esa parálisis en este muchacho, en este joven? Mire lo que dice criado. Un joven, un muchacho, un criado, dice específicamente, era un esclavo, un siervo. Pero él era ya un ministro, él servía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de paralítico, es el griego 3885. Y mire qué dice, que esta viene del 3886 y dice soltar al lado, pero esta me llamó la atención, relajarse, que estaba debilitado, que necesitaba animarse. Entonces, ¿cuál es la atmósfera de Capernaum? Es aquella atmósfera en la cual nosotros nos dan un privilegio y nos relajamos. Nos dan un privilegio, somos ya ancianos y creemos que allí llegamos. Eso era todo para nosotros, que no hay otro crecimiento más. Nos dan la función de coordinadores y creemos que ya lo conquistamos todo. Entonces esto revela que hay inmadurez en nuestras vidas. Inmadurez. Y que nos relajamos y eso va a provocar una debilitación. Entonces la atmósfera de Capernaum
habla de que no va a haber un crecimiento en el servidor, no va a haber un crecimiento en la persona que estaba bajo el servicio del rey. ¿Por qué? Porque hay inmadurez y la ha reflejado ¿cómo? Relajándose en el servicio que hace. Ya le da lo mismo llegar temprano, no llegar, le da lo mismo si lo escribe a tiempo, no lo escribe a tiempo, le da igual si el anciano se lo pide o no se lo pide, le da igual si el coordinador le llamó o no le llamó, ya hay un desánimo. Así estaba este muchacho y lo terrible es que había un tormento. ¿Sabe por qué? Porque usted está creado para ser que un adorador, para servirle a Dios por medio de la transcripción. Y si usted entonces hoy no encuentra gozo, no encuentra deleite en lo que está haciendo, puede ser que haya ha llegado usted a un nivel de inmadurez en la cual se ha relajado. Y usted eso ha provocado un debilitamiento. Y eso le va a provocar a usted un tormento. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que le está quedando mal a Dios. Usted sabe que le está fallando. Usted sabe que no ha entregado los temas en el tiempo correcto. Usted sabe que este es un trabajo en equipo y dice, yo estoy fallando, yo no estoy entregando esto, pero eso es una atmósfera. Esta es una atmósfera y usted tiene que aprender a salir de esa atmósfera. Si esa es la situación en la que usted está en este momento, relajado, debilitado, es necesario entonces que usted aprenda cómo cambiar esa atmósfera. El problema de esta atmósfera es que cuando ya estás en un privilegio, te acomodas y eso va a detener tu crecimiento. Nos acomodamos. Entonces, mire, cuando hablamos de que el centurión le dice, el Señor Jesucristo le dice, lo va a ir a sanar, ¿qué habla? Generalmente dice, no se usa con el sentido de un proceso normal de recuperación. Y esto me gustaba. No habla que usted va a tener un proceso de sanación, sino que va a ser algo rápido. Va a renovar. Y hoy es un día en el cual usted, el Señor Jesucristo viene y quiere cambiar este ambiente y usted puede ahí en su casa, ahí donde usted está, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy debilitado, me he acomodado, he dejado de servirte con deleite, con diligencia, pero hoy quiero cambiar. Entonces el Señor puede cambiarle esa atmósfera en la que usted está ahorita. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos para cambiar esa atmósfera? ¿Qué necesitamos para recibir esa sanidad? Muy fácil. Miremos lo que hizo. ¿El criado fue sanado? Sí. ¿Pero por qué? Porque por la unción que tenía el centurión. ¿Y cuál era la unción? Primero, tenemos que reconocer al Señor, el señorío del Señor. Y si usted reconoce el señorío del Señor, entonces tiene que guardarle un respeto. Sabe entonces que si usted está acomodado, el Espíritu Santo está ahí y lo está viendo. Tiene que reaccionar un poco. Segundo, ¿qué otra cosa tiene que ver? Tiene que entender y autoevaluarse la condición en que está. Preséntese ante el Señor y dígale tal cuál es su condición. Mire qué le dice el centurión. Yo no soy digno. Y nosotros somos iguales, indignos, pero la misericordia de Dios, presentémonos no con apariencias ante el Señor, sino que tal cual como somos. Entonces, mire, primero, reconozcámoslo como Señor. Segundo, pero para reconocerlo como Señor, no es solo decirle Señor, sino que debemos obediencia y respeto. Segundo, reconozcamos la condición en que estamos. Tercero, valoremos la palabra. Mire, solamente di la palabra. Usted es portador de la palabra, vigía de la palabra. Usted es la persona que tiene que ser ese vigilante de ella. Mire, ¿qué más? Reconozca autoridad. Si le gusta sujetarse a usted, sí, mi anciano, yo a usted me le sujeto. Sí, pero ¿y a su papá? ¿Y a su mamá? ¿Y a su esposo? ¿Y a Cristo? ¿Y al Espíritu Santo? Tenemos que aprender a reconocer autoridad. Le voy a cambiar otra. Al policía de tránsito, al policía militar. ¿Cómo quedamos?
Tenemos que aprender a reconocer autoridad. Mire todo este proceso. Para salir de esa atmósfera, tenemos que pasar estos procesos. ¿Y qué más? No he hallado tanta fe. Tenemos que ver cómo está nuestra fe. Y le dijo, ve. Entonces, mire el proceso. Primero, reconocer el señorío. Segundo, reconocer la condición en que estamos. Tercero, comenzar a valorar la palabra. Cuarto, reconocer la autoridad, reconocer el principio de autoridad. Quinto, la fe. Y seis, ser obediente. ¿Usted es obediente? Bueno, no sé, no le miro la cara ahorita, pero me gustaría verlo, me gustaría estar presencial con ustedes para ver los ojos de ustedes. ¿Son obedientes ustedes? Habría que ver con quién, ¿verdad? Entonces, mire, este es el proceso para transformar la atmósfera, esa atmósfera de parálisis. El siervo estaba acostado, paralítico, con dolores, pero ¿sabe por qué? Por su inmadurez. Se acomodó. Ya soy encargado de esto, ya lo conquisté todo. No, no es así en el mundo espiritual. Otras causas de parálisis, mire. Aquí tenemos, y esto es tremendo, hermanos. Marcos 2:1, otra vez en Capernaum, dice, entonces vinieron unos, si usted conoce la historia, no pudieron traer este paralítico al Señor, eran 4 personas. Mire, no era el paralítico caminando, sino que fue otra persona y lo trajeron y abrieron el techo para que pudiese el Señor, el paralítico llegar donde el Señor. Y cuando el Señor Jesús miró la fe de ellos, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué les dijo? Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué otra cosa va a provocar parálisis? Es que hayan pecados en nuestra vida. Si en tu vida hay pecado, es que estamos sumergidos en esta atmósfera de Capernaum y no hay crecimiento, no hay frutos, no hay progreso, no hay avance en nuestra vida espiritual. Es necesario entonces que revisemos cómo está nuestra vida, si hay pureza o no hay pureza. Otra causa, si me ayudan con el audio, otra causa de parálisis, usted la encuentra en Hechos 9:32. Mire, usted recuerda que Pedro se encuentra con Eneas. Hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Otro paralítico. Pero ¿cuál es la causa de que Eneas estuviera paralítico? ¿Cuál es la causa de que Eneas estuviera sumergido en esta atmósfera? Mire lo que significa Eneas. Alabado, digno de alabanza. ¿Qué más? Laudable. Que merece ser alabado o loado. Hermano, ¿qué otra cosa nos va a dar parálisis? El creer que tienen que reconocernos todo. Hermano, ¿cómo usted escribe? No escribe nadie. Parece que fuera el arcángel que está escribiendo. No, hermano, seamos humildes. Si nosotros somos indignos, realmente tenemos que dar gracias por la misericordia que Dios tiene con nosotros y el privilegio que nos ha dado de ser escribas. Pero aquí Eneas necesitaba ser, él consideraba que tenía que ser alabado. Por eso él estaba en parálisis. Por eso muchos de nosotros podemos estar paralíticos. ¿Por qué? Sin crecimiento, sin producción espiritual, porque estamos esperando que nos alaben en cada cosa que hagamos. Y todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo de manera humilde y para Dios. Entonces, mire otra causa de parálisis. ¿Qué otra causa? En Hechos 3 encontramos un lisiado. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la oración a la hora nona. Cuando vieron traer a cuestas un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada La Hermosa. Aquí hay otro lisiado, otra persona que no podía
avanzar o crecer o caminar en esta vida espiritual. ¿Cómo lo aplico a este ambiente de Capernaum? Sencillo, una mala formación. Lisiado de nacimiento. Posiblemente usted fue formado, usted llegó a una iglesia donde lo mal formaron. Entonces, eso está creando un parálisis ahorita y es necesario entonces que usted recuerde esos 6 pasos del centurión para poder transformar ese evento que a usted lo ha dejado lisiado. Es necesario reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Es necesario valorar la palabra. Es necesario reconocer que no hemos crecido espiritualmente y que necesitamos crecer. Es necesario reconocer autoridad. Tenemos que pasar ese proceso. ¿Qué más? ¿Qué más puede? Aquí hay 2 etapas, 2 cosas. Usted puede ser paralítico espiritual porque lo malformaron, pero también ¿sabe por qué? Porque está acostumbrado a que lo lleven, Lléveme en oración, lea por mí, interpréteme esto, hágame lo otro, deme de comer, deme con cuchara, muévame para acá, muévame para allá. No es así. Usted, el Señor lo creó, usted es un instrumento de Dios. El Señor le colocó algo hermoso a usted, un don hermoso, pero entonces debe dejar de ir siempre que alguien lo esté cargando, que alguien lo esté llevando. Usted tiene que comenzar a tomar iniciativa. Por eso hay parálisis y eso es un reflejo de inmadurez. Entonces, mire, lo interesante, ¿se acuerda que le dije? No es que usted se va a levantar. Es un tiempo, una disposición, una dispensación de Dios en la que el que está así y quiere salir de esta atmósfera, lo van a levantar. Mire a ¿quién lo levantó? Pedro. Lo tomó de la mano derecha y lo incorporó. Hoy viene el Señor Espíritu Santo tomándote de la mano derecha y levantándote de donde tú estás, en la parálisis que estás, en el acomodamiento espiritual en que estás, y se te va a fortalecer los pies y los tobillos para que puedas caminar, para que puedas avanzar en este mundo espiritual hermoso. Yo no sé si usted se alegra por este tiempo, pero ¿cuántas veces podemos estar queriendo salir de esto? Un tiempo de esclarecimiento, un tiempo en que la luz, una unción especial va a llegar y nos va a hacer levantarnos, va a hacer salir de ese acomodamiento, de esa manera de dormir en que estamos, y nos va a hacer nacer nuevas cosas, nuevas esperanzas, nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevas cosas que Dios tiene para nosotros, y nos va a producir un crecimiento. El primer punto es que tenemos que salir del acomodamiento. Es un tiempo en que Dios hará o habilitará una unción especial para que todos aquellos que han estado paralíticos espirituales, ya sea por formación o por acomodamiento, sean levantados y puedan comenzar a crecer espiritualmente. Es necesario salir del acomodamiento espiritual. Es necesario seguir creciendo. Ya no podemos estar con inmadurez. Punto número 2. Marcos 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esos son otros escribas, no somos nosotros, ¿verdad? Otra historia conocida, bien conocida, pero que también forma parte de la atmósfera de Capernaum, una atmósfera que absorbe. ¿Y sabe qué? Tenemos que comenzar a verlo en otras versiones para poder entenderlo mejor. La Nueva Traducción Viviente dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. O sea que los escribas tenían una autoridad, pero no era una autoridad verdadera en el mundo espiritual. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. 2 maneras de enseñar completamente diferentes. Esta versión dice, y se asombraban de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad propia y no al estilo de los escribas.
esta Biblia dice, la congregación quedó maravillada por el sermón, con el sermón. Jesús hablaba como quien tiene autoridad y a diferencia de los escribas, no basaba sus argumentos en las palabras de otros. Aquí ya comienza a aclararse. La enseñanza que estaba dando el Señor Jesucristo no era basada en las palabras de otros, pero la de los escribas sí. Mire esta versión. Y se admiraba de su doctrina, la que él enseñaba y la manera con que él la enseñaba. Su doctrina era la palabra de Dios, mientras que los escribas básicamente enseñaban la tradición, porque él enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas, un grupo supuestamente experto en la ley del Señor, perdón, de Moisés. Entonces, ¿cuál es esta atmósfera de Capernaum aquí? Es querer crecer con argumentos humanos y no con la doctrina de Dios, no con la palabra de Dios. Entonces es necesario salir, es necesario entender qué sucede en esa atmósfera, porque muchas veces tan fácil caemos en las tradiciones. Allá habla de tradición y tradición dice que es transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación. Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Y usted recuerda, y yo sé que tal vez lo he escuchado varias veces y se lo voy a tomar a mi pastor. Aquella señora que cocinaba el pescado y le cortaba la cabeza y le cortaba la cola y la metía. Pero la hija viene y le pregunta que por qué le quita la cabeza y por qué le quita la cola. Y la señora le dice, porque así miré a mi mamá. Ve donde tu abuela y le preguntas por qué lo hacía así. Se va donde la abuela y le pregunta y le dice, porque así miré a mi mamá. Ve donde tu bisabuela y le preguntas por qué, porque yo lo hice así, porque lo miré hacer así. Llega donde la bisabuela y le dice, ¿sabes qué, hija? Yo no sé por qué tu mamá y tu abuela lo hacen de esa manera, pero yo lo hacía así porque donde cocía el pescado no me cabía y le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. De igual manera, nosotros hacemos cosas en el mundo espiritual porque lo vimos hacer y no entendemos el por qué. Y eso ha provocado que nosotros no crezcamos, ha provocado una parálisis, ha provocado que nosotros estemos sumergidos en algo que no nos da crecimiento ni frutos. ¿Por qué ponemos herrajes en atrás de la puerta? ¿Por qué ponemos ajos? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la tradición? Entonces es necesario que para salir de esa atmósfera tenemos que comenzar a vivir con el escrito está. Mire, esta palabra que dice que él tenía autoridad era algo sobrehumano. Y hoy en día se está dando que hay enseñanzas. Usted va a encontrar personas que le van a enseñarle, personas que le van a hablar 45, 50 minutos y le van a decir cosas bonitas. Usted se va a reír. Usted va a tomar carcajadas, usted va a salir de ahí de esa iglesia diferente. Hoy sí me reí, hoy sí me divertí, este predicador sí me gustó como las cosas que decía, pero no le enseñó nada, le enseñó tradiciones. Entonces no es así, eso no le va a dar crecimiento a usted. Yo no estoy diciendo que usted escuche solo predicadores que digan palo, palo, palo o qué sé yo, no. Pero usted debe entender y ver si las enseñanzas son argumentos humanos o si son cosas sobrenaturales. Si la persona que está hablando, enseñándole, tiene la libertad y la potestad para poder hablarle. O si él está equivocado. Mire, libertad de acción. Nadie puede decir algo, hagamos esto, si él está atado. Entonces, es necesario ver qué cosas usted, en la iglesia en la que usted está asistiendo, si realmente hay un predicador que vive antes el sermón y luego lo llega a dar. Tenemos que dar gracias a Dios y valorar el pastor que tenemos en nuestra iglesia, porque tenemos que ver todo el recorrido que él tiene y que sus enseñanzas siempre están basadas en la palabra. ¿Sabe qué?
Tenemos que aprender y recordar aquella historia de Esdras, usted que es un escriba, que debemos disponer nuestro corazón, pero estudiar y obedecer la palabra. Solamente los predicadores que dispongan su corazón, que estudien de verdad la palabra y que obedezcan la palabra, van a poder dar enseñanzas que tengan un crecimiento, que produzca un crecimiento en la persona. Pero los escribas no estudiaban, los del Nuevo Testamento, ¿verdad? No obedecían. Por eso los escribas enseñaban, lo que enseñaban eran argumentos humanos. Dejaron de estudiar y obedecer la palabra. Por eso hoy en día usted va a encontrar Biblias como esta, la King James. Usted va a encontrar libros como esto. Mire, el libro, Otro Testamento de Jesucristo. Usted va a encontrar esto. Pero son argumentos humanos. No es la palabra de Dios. Usted debe saber, usted debe entender lo importante de estar metido en la palabra, lo importante de leer. Y usted como escriba debe recordar, y esto ya he repetido, cómo trataban a los escribas. Ellos no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque se preocupaban más por las cosas de afuera, por la apariencia que por lo interno. Esta atmósfera de Capernaum quiere que tú te preocupes por lo externo, pero no por lo interno. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos? Si usted ha estado preocupado solamente por lo externo, recuérdese los bereanos. Los bereanos recibían la palabra, pero se iban a examinar las escrituras. ¿Por qué le coloco yo tantos versículos? Porque quiero que mire que lo que hablo está en la Biblia, tiene un soporte bíblico. Usted tiene que ser un bereano y no creer todo, porque pueden ser argumentos humanos y eso va a provocar en usted que no haya un crecimiento. O sea que si hay un mal maestro enseñándole a usted, no va a haber un crecimiento. Lo terrible de esto es que en esa sinagoga había hombres ahí escuchando la palabra con espíritus inmundos. Y lo terrible es, mire la parálisis, que quien reconoció al Señor Jesucristo no fuera la iglesia, sino que fue él, el hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué va a provocar esta atmósfera? Que no haya discernimiento, va a provocar que hayan mezclas dentro de las iglesias, personas con espíritus inmundos, personas impuras que han perdido el respeto al Señor. Y es necesario salir de esas atmósferas. Y cuando habla de inmundo, habla de alguien que no se ha limpiado, impuro, ceremonialmente, moralmente mal, que es necesario que se purifique. Entonces, para salir de esta atmósfera, es necesario purificarse. El caso de esta sinagoga es figura de una iglesia con un acomodamiento espiritual. No hay manifestaciones de poder de parte de Dios. No hay discernimiento, pero sí hay una contaminación de parte del enemigo. ¿Cómo salir de esta atmósfera? Se necesita la intervención divina para poder revestirnos de verdadera autoridad y poder alcanzar niveles superiores de obediencia y pureza. ¿Cómo salir de esta atmósfera? Se necesita tomar el ejemplo de los bereanos, escudriñar diariamente en la Biblia y no solo quedarnos con argumentos humanos. Usted está llamado a eso como escriba. Usted quiere salir de esta atmósfera. Usted quiere salir de esto. Viene un tiempo en el cual se van a levantar verdaderos ministros parados en púlpitos, los cuales si han seguido ese proceso, los cuales si tienen autoridad, los cuales si están predicando la doctrina basada en la palabra de Dios, se va a ver manifestaciones de poder y no solamente argumentos humanos. Entonces usted tiene que estar preparado, tiene que ser como este bereano, tiene que leer, siga leyendo la Biblia. Eso va a hacer que usted salga de ese acomodamiento espiritual, de ese ambiente que hay de Capernaum, que lo que quiere es tenerlo ahí atado. Punto número 3. Siempre Capernaum, mire, Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron
porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? Otras versiones dice, ¿quién era el más grande entre ellos? ¿Quién era el más importante entre ellos? Entonces, mire lo tremendo de esto, porque esta atmósfera de Capernaum va a llevar a competir entre nosotros. Yo soy el mejor escriba. Escribas como yo, no hay. ¿Sabes qué? Vos no me llegás ni a las rodillas. Competencia. Yo debería estar más cerca del anciano. Soy el mayor, el más viejo. Yo soy el más importante. No es así, hermanos. Mire qué tan fácil esta atmósfera, cómo podemos caer en esta atmósfera cuando queremos ser los primeros en todo. Los primeros. Que me vengan a saludar, que me llamen a mí, que yo estar sentado en la mesa de honor. Cuidado, cuidado, porque es una atmósfera tan fácil y sutilmente podemos caer en ella. Mayor, el más mayor, el más grande, el que es superior y va a comenzar a ver los demás inferiores, el que tiene una posición superior, pero mire el tuyo y lo que dice el más grande, el más importante. Todos somos valiosos en el reino, todos. Pero muchas veces cuando llega ese deseo de sentirnos más importantes que los demás, es que hemos caído en esa atmósfera de Capernaum. Y eso va a provocar que no crezcamos. Eso va a provocar que no haya crecimiento en nosotros. Y es por eso, ¿cómo salimos de esa atmósfera? Ahí mismo se lo dice el Señor. Si alguno quiere ser el y el servidor de todos. Mire qué interesante. Dediquémonos a servir a todos. No miremos si trae corbata, saco, si es anciano, pastor, pastora, diácono. Usted sírvale a todos como que si fuera el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Y usted va a ser el primero. Mateo 18:1. ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Entonces, ¿sabe qué? No busquemos ser primero, busquemos tener la humildad de un niño. Volvámonos humildes, volvámonos servidores de todos. Mateo 23:11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. El sirviente de los demás. Pero como nuestra naturaleza, queremos que nos sirvan. Entonces, mire qué tremendo. Porque para salir de ese ambiente tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Mire, Lucas 22:26, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. El líder debe ser como un sirviente. Nadie puede decir, voy a ser un diácono para mandar a todos. Al contrario, cada vez que hay un título más, es una responsabilidad más, es un servicio más. Y usted tiene que crecer, tiene que llegar a esa madurez, porque esta atmósfera de Capernaum lo que quiere hacer es implantar el sistema del mundo en el cual los más importantes es aquel que tiene dinero, el que tiene esto, que tiene posesiones, el que tiene títulos, y en el mundo espiritual no es así. Eso produce que haya parálisis espiritual. Entonces, mire, este punto es tremendo. Ya para ir cerrando, vamos a ver el último punto. 1 Samuel 18:6. No, perdón. Este es un ejemplo de alguien que sí le afectó que no lo vieran como el más importante. Y él fue Saúl. Él era el rey. Y usted recuerda que cuando aparece David, pues tuvo muchas victorias. Y un canto que el pueblo le hizo a él,
le afectó tanto a Saúl que desde ese momento comenzó a ver diferente a David. Dice que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces mire cómo hizo Saúl. Eso hizo que se enojara mucho. ¿Por qué? Porque le daban el crédito al otro. No se enoje cuando le den el crédito a otro escriba que no sea usted. No se enoje. Va a llegar su momento. Y recuerde también, la honra suya viene de Dios. Ahora, hay un gallo que a mí me gusta y es Daniel. Porque usted recuerda aquel rey que él miró que escribieron en la pared y nadie podía entenderlo. Llega a Daniel y Daniel le dicen que si puede dar la interpretación de eso. Y para dar la interpretación de eso le ofrecen un montón de cosas. Le ofrecen ropa, le ofrecen un montón, cadenas de oro y le ofrecen también posiciones. Pero mire la respuesta de él. Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual, le diré el significado de lo que está escrito en la pared. ¿Sabe cómo lo traduzco yo? No sirva a los demás por esperar una recompensa. Sírvalo porque usted está destinado a servir. ¿Me explico? Y eso va a dar crecimiento. Pero esta atmósfera lo que produce es eso. Que el más importante, el más privilegios, eso va a hacer que en tu vida no haya el crecimiento que Dios espera. Ahora sí entramos al último punto. El último punto lo toma Mateo 17:24. Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, otra vez Capernaum. Se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron, tu maestro no paga el impuesto de 2 dracmas. Pedro le respondió que sí y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo, ¿tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió, los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo, es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. ¿Cómo interpretamos esto? Y lo aplicamos a la atmósfera. La parte del impuesto, yo sé que está relacionado con Éxodo, que los jóvenes de 20 años como tenían que pagar cierto impuesto, pero eso es otro tema. Saquemos la verdad de la atmósfera de aquí de Capernaum, porque esto sucedió otra vez en Capernaum. Vinieron y le fueron a cobrar al Señor y a Pedro. ¿Qué quiere decir entonces? De que no los consideraban a ellos hijos del rey. Entonces, la atmósfera de Capernaum va a hacer que nosotros no los consideremos hijos. En esta atmósfera no nos consideramos hijos y eso afecta nuestro crecimiento espiritual. ¿Usted entiende que es hijo? ¿Usted reconoce que es hijo? Porque eso es tremendo. Porque cuando nosotros miramos y entendemos lo que significa ser hijo, nuestra perspectiva va a cambiar. No va a haber un acomodamiento, va a haber un crecimiento, pero hay casos en la Biblia en los cuales no se da así. Y uno de ellos los encuentra usted en 2 Samuel 9:1 y se habla de Mefiboset y usted lo recuerda. Este señor, su familia tuvo problemas y él queda vivo. Viene la concubina, lo lleva y cuando va huyendo lo deja caer. Y eso dice que provoca que él se vuelva un lisiado de los pies. No tenía crecimiento, no había avance, había dificultad para crecer. Puede ser que de esa manera estemos hoy. A tal grado que mire cómo se valoraba él. Cuando David pregunta si hay alguien a que pueda hacer misericordia, David va donde él y mire lo que él dice. Se inclina y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se valoraba. Muchas veces encontramos personas cristianas dentro de iglesias
que no se consideran hijos, sino que, perdón, va a ser duro esto, pero se comportan y se valoran como Mefiboset se valoraba. Y eso provoca que no haya crecimiento en sus vidas. Y entonces, mire, lisiado, ¿sabe qué dice? Herido. Él fue abatido. Cuando habla Mefiboset, ¿sabe qué significa? El que destruye la vergüenza. Pero ¿sabe qué también significa? Que de mi boca salen reproches. Entonces, para salir de esta atmósfera de no sentirse hijo, es necesario destruir la vergüenza. Es necesario que de nuestra boca dejen de salir ya reproches y comenzar a profetizar sobre nuestras vidas. Si tú eres un hijo, comienza a hablar cosas buenas. Deja de estarte victimizando, sino que tomando la posición de hijos. Dice que Mefiboset cayó. Y ese cayó, esa palabra, dice que hacer morir. Hoy entiendo mejor por qué él dijo, si yo soy un perro muerto, porque para él habían muerto muchas cosas. Por eso no había crecimiento. Por eso él no se consideraba digno de estar sentado a la mesa del rey. Posiblemente hoy tú estás así, se han muerto, se cayeron tus sueños, se cayó tu salud, se cayó tu trabajo, se cayó tu empresa y tú crees porque estás postrado, te humillaron y eso ha provocado que tú decaigas psicológicamente y que te sientas inferior, aún estando en iglesia, aún estando en escribas. Y es necesario entonces que cambie tu semblante, es necesario que hoy puedas entender que el Espíritu Santo, quiere tratarte como lo que eres, un hijo. Y para eso tienes que recordar eso. No es por tus méritos, sino que es por la misericordia de Dios. David dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios, no misericordia de David. Entonces usted puede ser que hayas tenido problemas, puede ser que hayas tenido dificultades, puede ser que en tu vida haya vergüenza, pero es el tiempo en que el Espíritu Santo te dice, por mi misericordia, es necesario que te levantes, es necesario que vuelvan a nacer tus sueños, tus esperanzas, lo que tú querías ser. Es necesario que tú te mires otra vez sentado a la mesa del rey, como Mefiboset. Otro caso, el hijo pródigo. Derrochó, fracasó, lo que tú quieras. Posiblemente has derrochado tus dones, derrochaste lo que sea, deshonraste a tus padres, pero es el tiempo en que vuelvas en sí y que decidas regresar a la casa del Padre, que decidas conocer a Dios como ese Padre que realmente es. El Padre va a aceptar al Hijo tal como sea. Claro, tiene que volver y un proceso de transformación y de conversión, sí, pero el Padre está para apoyarte. Y si tú te has sentido solo, te has sentido huérfano y eso ha provocado que no crezcas, que estés en esa atmósfera de Capernaum, es necesario que salgamos de esa atmósfera, es necesario que salgas de esa atmósfera. ¿Cómo? Regresando a la casa del Padre. Es necesario que tú entiendas y quiero grabarte Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso es lo que tú eres. Mira, a aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Les dio el derecho de ser llamados jueces y sacerdotes. Eso es lo que tú eres, un hijo, pero necesitas depositar tu confianza en Jesucristo y en su poder. Sal de esa atmósfera. Ya no te sientas huérfano, ya no te sientas que no vales nada, ya no sientas que tú eres como decía Mefiboset. Ya no. Mírate como hijo. Y quiero cerrar con esto. Juan 6:24, otra vez. Entonces subieron a los botes y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Pero Jesús les decía, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. ¿Qué quiero decirte hoy? ¿Qué va a provocar esta atmósfera?
que tú tienes para salir de ahí que buscar a Dios, pero por amor. Ya no más porque te provea un milagro, ya no más porque te dé un trabajo, ya no más porque sane alguna enfermedad, ya no más porque te levante de algo. Tú tienes que salir de esta atmósfera, pero para eso buscar a Dios por amor. Tan fácil caer en esta atmósfera de Capernaum y posiblemente difícil. Pero ¿qué vengo a decirte de parte de Dios? Que viene un tiempo, una manifestación hermosa en la cual se necesita que tú dispongas tu corazón a salir de ese acomodamiento. Y Él, el Espíritu Santo, va a extender su mano sobre ti y te va a levantar y va a hacer que tus tobillos y tus piernas tomen firmeza y puedas comenzar a caminar. Comenzar a caminar. Quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu cuidado. Y posiblemente, Señor, muchos de nosotros estemos bajo esta atmósfera de Capernaum. Una atmósfera que no los deja crecer. Una atmósfera que no los deja levantarnos. Nos levantamos y caemos. Queremos subir y caemos. Una atmósfera como olas. Días buenos cristianos, otros días malos cristianos, malos hijos. Hoy vengo de parte del Señor a decirte que hay un tiempo en el cual el Señor te dice, voy a hacer que te levantes, voy a hacer que camines, voy a hacer que otra vez tengas deleite, voy a hacer que otra vez llores por mí, voy a hacer que otra vez tú seas esa persona diligente, ese cristiano, ese hijo. Voy a tomarte de la mano nuevamente para que tus frutos, para que tú nuevamente des frutos. Pero ¿sabes qué? No te acomodes al nivel en que estás. Es necesario que como este siervo recibas mi sanidad y que busques la madurez espiritual. Él se había acomodado, él estaba acomodado, estaba desanimado. Hoy venimos colocando de parte del Señor, derramando un espíritu, ¿sabes qué? De diligencia, ánimo, alegría. Aunque las cosas estén mal, que tú tengas paz. ¿Qué necesitaba? Reconoce el señorío del Señor, pero no solo lo reconozcas de lengua, no solo lo reconozcas de los dientes al labio, reconócelo en tu corazón. ¿Cómo? Respetándolo como el Señor que es. ¿Qué más? Acepta, reconoce la condición en que estás, reconoce la condición en que estás. Aprendamos a reconocer autoridad y ¿sabes qué? Trabajemos en la fe. Que el Señor pueda ayudarnos a crecer en fe en el nombre de Jesús. Que tal vez haya falta de madurez, que ya no podamos vivir en pecado. Eso también va a provocar que nos salgamos de esta atmósfera, que ya no querramos ser los primeros, que ya no querramos el reconocimiento de todos, sino que busquemos el reconocimiento del Espíritu Santo, que no los acostumbremos a que nos lleven cargados, a que oren por nosotros, sino que nosotros seamos esos instrumentos de bendición. ¿Sabes qué? Si has tenido una mala formación, vienes de una iglesia donde no se predicaba correctamente, ¿sabes qué? Es el momento en que tú puedes quitarte ese manto, quitarte esas enseñanzas y decir, yo reconozco, me quito ese manto y me pongo otro manto, el manto del Espíritu Santo para que Él pueda enseñarte. Posiblemente hasta has deleitado con enseñando cosas, argumentos con argumentos humanos y has despreciado la doctrina de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda poner una sed por la palabra, que el Espíritu Santo pueda poner en ti un espíritu de temor a Dios para que también puedas venir
y valorar la palabra y ser como esos bereanos que ya no solamente creían lo que oían, sino que se iban a confirmar si era cierto lo que les habían predicado. Así se necesita un tiempo de escribas diferentes que sean vigías de la sana doctrina. En el nombre de Jesús, que pueda haber discernimiento en nuestras vidas, que ya no disputemos quién es el más importante, sino que humildemente nos dediquemos a servir y que el Señor pueda honrarnos en el nombre de Jesús. Y sobre todo, si alguien de ustedes no se considera hijo de Dios, es porque hay algo en su corazón. Y queremos quitar ese espíritu con esa autoridad, quitar ese espíritu de orfandad. Tú eres un hijo. Si tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces, y has confiado en su autoridad, has confiado en ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario, tú eres un hijo. Levántate, ya no vivas como Mefiboset, ya no vivas como el hijo pródigo, vuelve en sí, regresa a la casa del Padre, regresa a sentarte a la mesa del Rey. Y si tú sientes que no has nacido, que realmente no hay una conversión en tu vida y hoy quieres reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, repite conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que tal vez hice algo a la carrera, pero hoy quiero reconocerte verdaderamente que tú eres a quien yo quiero abocarme, que tú eres mi soporte, que tú eres mi roca, que yo valoro el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te reconozco como mi Señor. Entra en mi corazón y transfórmame, porque necesito crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios incline su oído, incline sus ojos hacia ti. Y así como David diga: ¿hay alguien en escribas a quien pueda hacerle misericordia? Que él pueda mostrarte su misericordia día con día. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios te dé mucha paz, mucha fortaleza, mucho dominio propio para poder avanzar y crecer en esta vida cristiana. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.